La Organización Mundial de la Salud considera trastornos mentales a todos aquellos que representan alteraciones del pensamiento, la percepción, la conducta, las emociones y las relaciones sociales. Entre ellos se encuentran la depresión y la ansiedad. La depresión es una enfermedad clínica que conlleva un estado constante de tristeza, melancolía y abatimiento. Una crisis epidemiológica como la del COVID-19 incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. En México, como en muchos países, las medidas de prevención redujeron el contacto físico al mínimo y limitaron la movilidad en espacios públicos. Los efectos de la situación de emergencia se hicieron evidentes durante el confinamiento y muy probablemente desatarán una nueva oleada de malestar en la llamada nueva normalidad. Creo que al principio de la pandemia fue muy difícil, muy estresante, mucha ansiedad, mucho estrés de estar encerrados, de que nos enfermemos o que se enferme un familiar. Eso nos preocupaba mucho, pero creo que con el paso del tiempo ha sido menor ese estrés. Creo que es algo con lo que he tratado de trabajar día a día desde el inicio de la pandemia, porque en lo personal, en mi experiencia, ha sido más estresante el hecho de estar en escuela en línea, en clases online, que en presencial. Entonces, lo que yo he hecho para tratar de manejarlo es tratar de hacer actividades diferentes dentro de mi casa. En lo personal considero que no he tenido estrés por la pandemia, o sea, he tenido pues cargas de trabajo, ¿no? En la escuela o algunos otros proyectos que tengo, y de ahí viene el estrés o cualquier otra situación. Tal cual por la pandemia creo que no he tenido estrés, ¿no? Y posiblemente en el principio cuando todo era algo muy incierto, pero a grandes rasgos pues creo que no he afrontado afortunadamente alguna crisis de ansiedad o de estrés. Primero, recomiendo identificar los síntomas. Cuando se hace presente el estrés, hay 3 síntomas o 3 tipos de síntomas característicos que pueden ser los físicos, como dolores de cabeza o dolores musculares, los emocionales, que puede ser irritabilidad, enojo o alguna tristeza sin aparente causa, y los comportamentales, que puede ser más apetito de la cuenta o menos apetito de la cuenta, o que en algún momento si tienes o no tenías el hábito de ingerir alcohol o fumar tabaco, pues de repente ya te nazca. La segunda recomendación importante es, una vez que hayas identificado ciertos síntomas en ti, hay que informarse. Para eso siempre sugiero acudir con un profesional de la salud, como puede ser un psicólogo o incluso un médico, y saber o enterarse al respecto. Y por último, muy importante, no autodiagnosticarse. Actualmente tenemos mucha información muy a la mano, muy fácil de obtener, pero no siempre es la adecuada. Entonces, no autodiagnosticarse y sobre todo no automedicarse. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID ha tenido un impacto en la salud mental de los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica. El sondeo amplificó las voces de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, en 9 países de Latinoamérica en el mes de septiembre. Entre los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos días. La razón principal que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Creo que la depresión y la ansiedad son problemas muy reales, muy fuertes, muy comunes, y no se tratan con la seriedad que se debería. Creo que tenemos un estigma de que es para gente loca el ir a terapia, y no es así. Todos merecemos tener una salud mental adecuada. Sé que la depresión y ansiedad es un tema que últimamente se ha vuelto menos tabú de lo que era considerado, y realmente es algo que se ha dado muchísimo en esta pandemia. A lo mejor y antes de esto ya era conocido, pero no se le daba la importancia o no se veía tan frecuente como se está viendo recientemente. Creo que es algo que todos deberíamos de conocer a profundidad, que pues tenemos que tratar, no tenemos que tener miedo al hablar de ello. Si conocemos a alguien que necesita o que está pasando por esto, tenemos que tratar de ayudarlo. Un exceso de información con que llega a tu cerebro, muchos pensamientos, incluso de sin sentido, ¿no? Pero que hacen que dramatices
cualquier situación que sobrepiense las cosas y que venga posiblemente a veces un estrés en vano. O sea, tener un problema que no es tan grande lo hace uno enorme, como si fuera a ser el fin del mundo por ese problema, y por todo eso pues viene un aumento en la presión, empieza uno a presionarse, a sentirse agitado. Entonces, o por lo menos ese fue mi tipo de ansiedad. Y la depresión pues tengo entendido que literalmente uno deja de verle un sentido a esta vida, ¿no? Como que uno pierde la brújula de cuál es su fin en este planeta, cuál es nuestra función, a la hora de pues no querer hacer nada, estar decaído. Como tal, la ansiedad es una respuesta natural que todos tenemos ante una situación que nos genera incertidumbre y que nos puede ayudar a adaptarnos más fácil a la situación. Nos da como esa chispa para responder. Pero cuando la ansiedad se exacerba o no la sabemos controlar, se puede convertir en una enfermedad y se le conoce como ansiedad generalizada, y ahí sí ya es importantísimo tratarla con un especialista. Por otro lado, la depresión sí es una enfermedad, o sea, no hay como antes de la depresión hay algo, o sea, la depresión como tal ya es una enfermedad. Y yo siempre les digo, así como cualquier órgano, el cerebro también es un órgano y también se enferma. Entonces, cuando estamos deprimidos, puede ser porque hay tristeza o hay pensamientos o hay comportamientos que se han prolongado por mucho tiempo y que están impidiendo que nosotros vivamos nuestra vida de una manera natural, por así decirlo. Incluso una depresión maltratada o mal identificada puede provocar la muerte. Entonces, hay que tratarla. Según la UNAM, estos padecimientos afectarán a 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida. 2 de cada 3 nunca recibirán ayuda profesional. Los más comunes son la ansiedad y la depresión, que afectan al 4% de la población mundial y que tienen un fuerte componente ambiental o social. Considero que este confinamiento ha afectado a la población joven de nuestro país de manera importante, porque nadie estábamos preparados para esta situación. No hubo algo que nos dijera, bueno, pues vas a tener este periodo de prueba. Fue como repentino, y esto puede llegar a provocar justamente la sensación de falta de control, de poca esperanza, de tristeza, de inestabilidad. En cuanto a los síntomas físicos o los comportamentales característicos del estrés, se ha reportado mucho insomnio, ha habido aumento, por ejemplo, en el peso de la población, mayor consumo tal vez de tabaco, de alcohol. Entonces yo creo que ha afectado muy gravemente a la población juvenil el tema de la pandemia. Entre 1994 y 2008, las muertes por suicidio crecieron un 160% en México, y hoy en día es una de las principales causas de muerte en jóvenes de este país. Sin embargo, solo 1 de cada 10 mexicanos recibe la atención que necesita. El aislamiento social borró las fronteras entre espacios y horarios de trabajo, escuela y descanso para las personas adultas, los jóvenes, las niñas y los niños por igual. Estos cambios bruscos, acompañados por la tensión que provoca una enfermedad aún desconocida, impulsan la aparición de pensamientos intrusivos, imágenes o ideas negativas que llegan de manera involuntaria y alteran el estado mental de una persona. Para aliviar los ataques de pánico o crisis de ansiedad, se han desarrollado técnicas como el grounding, que significa hacer tierra, mediante pensamientos deliberados que ayudan al paciente a establecerse en el aquí y el ahora. Una estrategia que se ha popularizado es la llamada 5-4-3-2-1, que es una secuencia relacionada con los 5 sentidos. A pesar de que cada uno reaccionamos de modo distinto a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa como el coronavirus puede generar rasgos comunes en lo que a salud mental se refiere. No estás solo. Si tú estás o crees estar pasando por un problema de depresión, haz uso de los servicios que las instituciones te ofrecen.